Buenas noches, queridos hermanos. Eh, es un placer para mí poder saludarles y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias a Dios por la vida, por la salud. Gracias a Dios porque en estos tiempos difíciles, ¿cierto?, está guardando a sus hijos dentro de su voluntad. Hay que, hay que destacar eso. Su voluntad siempre va a prevalecer y eso es lo importante que nosotros debemos entender para todos los casos o situaciones que podamos vivir en la vida. Un abrazo fraterno a todos aquellos que están viendo de la congregación Intento Renacer, de diferentes partes, de otros países, donde estén viendo esta transmisión. Un saludo fraterno y deseo de que todo mejore y que podamos ser guardados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Bien, hay un tema que es importante dar algunas pinceladas y me voy a tomar un tiempito para reflexionar con respecto a lo que significa conocer a Cristo. ¿Por qué fue necesario que Cristo viniera? ¿Por qué fue necesario que el hombre necesita un Salvador? Y para eso debemos remontarnos, ¿cierto?, al inicio de los tiempos, cuando la Biblia ya en Génesis nos habla, ¿cierto?, en Génesis 1:27, y dice: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Muchas veces yo me he preguntado, yo creo que es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿cierto? ¿Cómo era el hombre cuando fue creado? ¿Cómo era Adán cuando fue creado? ¿Cuáles eran sus facultades? ¿Cuáles eran sus capacidades? Y la verdad es que si uno lo analiza y lo imagina, Adán antes de la caída era la creación perfecta de Dios. Era un hombre que tenía capacidades extraordinarias. ¿Por qué? Porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso no es menor, eso es lo máximo. Entonces, tenía varias cualidades. Primero, era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Segundo, tenía una disposición de vida, o sea, la disposición de Adán ante Dios era la disposición de vida, era como tenía que ser. Su intelecto, su mente era pura. No había pecado, no había maldad. Su voluntad era incorrupta. No había corrupción en la voluntad de Adán. No había maldad, no había mal, no había ninguna de esas cosas que hoy día proliferan en el ser humano. Adán solamente deseaba lo que Dios deseaba. Era lo que se dice la creación perfecta de Dios, y el deseo de Adán era el mismo que el deseo de Dios. No había ninguna cosa que reprochar. Estaba en un estado de inocencia. ¿Sí? No había pecado, no había maldad. Era completamente, 100% inocente. Era inocente, pero también era santo. Cuando aquí le llamamos santo es cuando algo es limpio, puro, ¿cierto? Cuando una persona es limpia y pura es santa. Jesús, nuestro Dios, es santo. En Él no hay maldad, no hay engaño, no hay mentira, no hay corrupción.
libre de todo pecado y contaminación. Eso son algunas de las cualidades que Adán tenía, ¿cierto?, antes de la caída. Estaba en el perfecto acuerdo con los mandamientos de Dios. No había ningún tipo de oposición, no había cuestionamientos, no había desobediencia, no había nada. Era todo como Dios quería cuando lo creó, ¿cierto? Eh, hasta que llegó un momento en que alguien apareció por ahí, ¿cierto? La figura en una serpiente, la personificación de Satanás, la personificación del mal, la personificación de la desobediencia, la personificación de todo aquello que es contrario a Dios. Y, y se produjo ahí un diálogo, una especie de seducción, una especie de conversación sutil entre Satanás, la serpiente, y Eva. Una conversación que fue muy amable por lo que se ve, muy amigable, muy buscando la forma de poder seducir el pensamiento de Eva, y al final termina la serpiente convenciendo a Eva de que justamente lo que Dios había prohibido, porque recordemos que tanto Adán como Eva tenían a su disposición todo el huerto. Ellos podían hacer lo que ellos estimen conveniente, ¿cierto? Pero como estaban bajo la cobertura de Dios y sus pensamientos eran igual a Dios, no había ningún problema. Pero justamente lo que Dios les dijo, de ese árbol, puedes comer de todos los frutos, pero de ese árbol no puedes comer. Justamente allí Satanás centró su atención buscando la forma de que la creación de Dios se pusiera en una situación contraria a Dios. Deducimos entonces que la única forma de contradecir a Dios, de ser, buscar la enemistad con Dios, es a través de la desobediencia. Y esto fue lo que buscó la serpiente en la creación, en el hombre y en la mujer. Buscó la forma sutil de que estos dos, ¿cierto?, desobedecieran a Dios, que hicieran caso omiso de lo que Dios les había prohibido, y que fue específico, que fue clarito lo que Dios dijo, ¿cierto? Puedes comer de cualquier fruto, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, que está en el centro del huerto, no comeréis. Bueno, y todos conocemos la historia. Satanás, en su arte de la seducción, como nosotros los chilenos decimos, de la buena oratoria, ¿cierto? De la seducción lingüística. ¿Usted conoce personas que son muy buenas para convencer, que tienen una capacidad increíble de convencer a las personas? Bueno, imagínese algo así. Una persona que te habla amablemente, que te busca un diálogo, ¿cierto? Pero con una doble intención, tratando de sacar algo que le conviene. Existen personas así. Bueno, y Satanás era así. Tenía la capacidad de seducir a través de las palabras, y fue lo que hizo. Recuerden que en el desierto con Jesús también intentó hacer lo mismo. Le fue mal, pero intentó hacerlo. Intentó usar la palabra, las escrituras, ¿cierto?, para convencer a Jesús de que hiciera, que se desviara del camino y del propósito al cual Dios lo había enviado a la tierra, que era salvar la humanidad, redimirnos del pecado. Entonces, qué importante es entender esto. Satanás sedujo a la creación, sedujo a Adán y a Eva, y por ese proceso, por ese momento crucial en la vida de la raza humana, entró, a través de la desobediencia a Dios, entró el pecado en el hombre.
y en la mujer. O sea, el estado de inocencia, el estado de pureza, ya no existía en el hombre y en la mujer. Por lo tanto, eso trajo consecuencias. Y en Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave en los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, ¿cierto? Por el nombre por los cuales los conocemos. Y eso lo pudo hacer Adán en el estado antes de la desobediencia, antes de la caída. En Génesis 3:6 nos dice, ¿cierto?, lo que estábamos conversando. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, fíjese lo que Satanás logra que la mujer vea. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Eso no nació de ella, eso se lo inculcó, se lo puso en la mente Satanás, la serpiente. Nunca Satanás, nunca va a mostrarnos lo malo ni lo horrible para convencernos de algo. Siempre va a usar lo bonito, lo maravilloso, efímero, pero bonito, ¿no? Lo agradable a los ojos, lo codiciable, para intentar seducir al hombre y a la mujer para que entre en un estado de enemistad con Dios. Y eso es lo que logró. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Se fijan que para pecar, la Biblia dice que, Pablo nos dice que el pecado no es una cosa instantánea. No es que yo vi algo y pequé. No es que yo, por ejemplo, cuando robo algo, Dios me libre, yo lo robo así de pasada al tiro. Bueno, hay gente que lo hace así, pero cuando uno no está acostumbrado a esas cosas, cuando uno no vive con esas cosas y uno ve algo, vamos a hablar un poco del robo, antes de ejecutar la acción, ¿cierto? Hay un proceso. Hay un proceso de seducción. Pucha, me gustó este objeto. ¿Para quién me podría servir en la casa? Y no hay nadie. La situación está dada. Entonces, hay un momento antes de ejecutar la acción eh, para poder tomar una decisión. Adán y Eva tuvieron su momento, porque no fue instantáneo. Hubo un tiempo, un lapso de diálogo en que Satanás, ¿cierto?, los convenció con su labia, con su hablar, convenció a Adán y Eva de que lo que Dios había prohibido no era tan malo, más bien era bueno, y que Dios no quería que hicieran eso porque había un beneficio para ellos, entre comillas, ¿cierto? Que Dios no quería que tuvieran. Ese más o menos fue el discurso de Satanás. Eh, porque le dice, Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y van a... y todo lo que le dijo. Entonces, es el discurso de Satanás en todo tiempo. Así fue como entró el pecado. Así fue como el hombre fue pasado de una posición incorruptible a una posición corrupta. Y desde ese momento hasta ahora,
nosotros nacimos en pecado. La raza humana nace en pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y cuando dice todos, es todos. Aquí no existe no es válido es que los niñitos son santos, son angelitos. No, los niñitos, las guaguitas, los bebés, nacen en pecado. No porque hayan cometido algún daño o alguna maldad, no, es porque la naturaleza adánica viene e inserta en nuestro cuerpo. Entonces, todos nacemos en pecado y todos nacemos en condenación. Usted, amigo o amiga que está oyendo, usted puede no haber hecho nada. Usted puede querer a todo el mundo, usted puede amar a todo el mundo, usted puede tener muy buenas intenciones. Pero aún así necesita un Salvador, alguien que lo redima del pecado que viene en usted desde que nace. Yo necesito y necesité un Salvador. Los creyentes que hemos creído en el Señor necesitamos, ¿cierto?, en un momento determinado creer y entender de que necesitábamos un Salvador para redimir nuestra vida, nuestro ser, de una situación pecaminosa y que nos mantenía en condenación. Las consecuencias de este pecado, de la desobediencia, ¿cierto?, las conocemos. Dios maldijo a la serpiente como animal, porque la serpiente fue utilizada por Satanás para hablar a la mujer. Dios da una maldición a la serpiente y le dice, ¿cierto?, ahí que tiene varias, a partir de ese momento, varias cosas que van a acompañarla durante todo el resto de la vida. Y es que, ¿cierto?, la serpiente se va a arrastrar sobre su pecho. Por eso las serpientes andan, ¿cierto?, son reptiles. Y puso también enemistad entre la mujer y la serpiente. Dice, ¿cierto?, ahí dice que la serpiente irá en el calcañar a la mujer y la mujer irá a la serpiente en la cabeza. Eso es una analogía, ¿cierto?, hablando acerca también de la simiente de la mujer, pensando ya en la redención, pensando en que había uno que vendría, ¿cierto?, nacido de la simiente de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Todos sabemos que cuando Cristo vino y murió en la cruz, lo que aparentemente era una derrota para Cristo, fue una gran victoria porque fue en un momento preciso en que Satanás fue derrotado, fue aplastado en su cabeza, producto de la simiente de la mujer. Dios, hecho hombre, nacido de una mujer virgen, cumpliéndose, ¿cierto?, lo que era esto, una profecía de Dios con respecto a eso. A la mujer también le dio algunas formas de consecuencias, ¿cierto? Entre ellas que multiplicaría su dolor en las preñeces. Eso nos habla, ¿cierto?, que no era así antes. Bueno, tampoco había habido. Entonces, pero Dios hace notar al hombre y a la mujer que van a haber consecuencias producto del pecado. Y la más grande, ¿cierto?, es la separación de Dios con él. Recordemos que el hombre y la mujer son expulsados del huerto. En Génesis 3:23 dice, el hombre fue expulsado del huerto para que labrase la tierra de la cual fue formado. Desde ahí para adelante el hombre tiene que ganarse el pan con su frente, ¿cierto? Nada es gratis, tiene que sacrificarse humanamente para poder tener lo que necesita. Destituidos, como dice Romanos 3:23, de la gloria de Dios. Estamos destituidos, nosotros nacemos destituidos.
La raza humana nace destituida, separada de la gloria de Dios. Y qué importante es entender esto, porque eso nos hace entender de que necesitamos, ¿cierto? Cuando conocemos la verdad que, que nos llega a través de su palabra, necesitamos un Salvador. Dios creó, y aquí para entender esto, así a grosso modo vamos a tocar un punto que es importante. Dios creó al hombre tripartito. Todos conocemos que Dios es trino, ¿cierto? La Trinidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos tres son uno, como dice la palabra. O sea, no funcionan en forma separada. Los tres sienten lo mismo, los tres piensan lo mismo, y los tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios. La unidad de Dios está reflejada ahí. Así también nosotros, los seres humanos, Dios nos creó tripartitos. Somos tres partes. Somos cuerpo, lo que vemos, lo que usted ve de mí, lo que yo veo de usted. El alma, que es donde se alojan las emociones, los sentimientos, las rabias, los odios, las alegrías, las penas, las defraudaciones, todas esas cosas que afectan la actitud del hombre y de la mujer. Todas esas cosas están ahí a nivel del alma, de lo almático. Y lo más profundo, ¿cierto?, es el espíritu del hombre, ¿cierto?, que es donde Dios toma el control, que es donde Dios, ¿cierto?, se aloja, y es como el lugar, es como la cabina de manejo, de conducción de un vehículo. Es donde Dios quiere y necesita entrar, y donde nosotros necesitamos que Él entre para que nuestra vida y todo lo demás de nuestro ser comience a cambiar. Hay una analogía hermosa con respecto a lo tripartito del hombre, y habla acerca del tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Estaba compuesto de tres partes. Cuando usted entraba al tabernáculo, se encontraba con un espacio que se llamaba el atrio. Después venía otro espacio que se llamaba el lugar santo, y más al fondo, en lo más profundo, estaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar a menos que Dios, ¿cierto?, lo permitiera, y tenía que ser en un estado, los sacerdotes que entraban ahí tenían que estar en un estado de pureza, en un estado de santidad absoluta. Tenía que haber una preparación para que los sacerdotes que entraran lo hicieran de la forma adecuada, correcta, ¿cierto?, de no ofender la presencia de Dios que habitaba ahí. Nuestro cuerpo es como el atrio, es como el lugar, el primer lugar donde nosotros, ¿cierto?, el patio, donde todos podemos entrar, donde está todo revuelto, es ahí, ¿cierto? Ahí entra, es para todo público. Después hay el lugar santo, donde ya hay un poquito más de no sé cómo decirlo, de gente especial, un poquito más apartada, ¿cierto?, más preparada para ese lugar. Y hablamos del lugar santísimo. Entonces, el alma vendría siendo el lugar santo, y el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, vendría siendo nuestro espíritu, que es lo que necesita ser conquistado por Dios para que maneje el resto de nuestro ser. Hermoso. La Biblia nos habla de que nuestra carne, nuestro cuerpo, está enemistado con Dios. El designio de la carne es enemistad contra Dios. Cuando nosotros hablamos, la Biblia habla de carne, habla de todo lo que nosotros experimentamos como seres humanos, y que está a todo a nivel del alma,
todo lo que es alma, ¿cierto? Donde están las emociones, donde están las envidias, con lo que nos dice Gálatas 5:16, que son los frutos de la carne, donde hay avaricia, donde hay rencillas, donde hay odios, donde hay egocentrismo, donde hay vanidad, desprecio por los demás, todas esas cosas que son producto de la maldad, están ahí en el alma, ¿cierto? Y eso es lo que se llama carne. Y se manifiestan en nuestro cuerpo, se manifiestan en este cuerpo que es un cuerpo corrupto a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Todos nacemos por naturaleza en pecado y así vivimos hasta que nos llega la buena noticia de que Jesús, que Dios el Padre envía a Jesús, ¿cierto? Su Hijo, para que entregue su vida en favor de la humanidad. Él vino a redimir. ¿Qué es redimir? Redimir es comprar a precio lo que fue robado. Cuando usted redime algo, está pagando para recuperar algo que era suyo. Es como extraño, pero es así. Y ha pasado muchas veces que usted tenía un objeto, se lo roban y el que lo robó, ¿cierto? Pide rescate. Entonces usted lo que hace es ir, pagar y para redimir, para recuperar lo que era suyo, pero por medio de un pago. Eso es lo que Dios hace con el ser humano. Eso es lo que hace Dios al enviar a su Hijo a pagar un precio para redimir, para recuperar la relación entre el hombre y él. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una gran noticia. Bueno, este es el texto de oro de la Biblia, ¿cierto? Aquí se resume todo el amor de Dios por la humanidad, todo el amor de Dios por la gente, por el ser humano, por su creación. Entonces Jesús vino a redimir, a reconciliar al hombre con Dios. Y eso es una gran noticia. Es una noticia que Dios necesita y cree que es importante que usted entienda. Que Él vino a reconciliarnos. Y no tan solo para la gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente en las iglesias que necesita ser reconciliada con Dios. Muchas veces nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios porque nuestra vida de creyentes no es lo que quisiera Dios, no es todo lo que Dios quisiera. De hecho, Pablo dice que nuestra lucha, ¿cierto?, es con nosotros mismos, porque él mismo decía que en su ser habitaba el mal, en sus miembros habitaba el mal, en nuestros miembros, en nuestra carne existe el mal, no por hecho de ser cristianos, eso fue cambiado, no. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos rescatados. Hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo proceso. Alguien nos habló de Cristo, nos habló de su amor, de su misericordia, de nuestra necesidad de ser perdonados, de nuestra necesidad de ser restaurados, de ser salvados y ser reconciliados con Dios. Y esto produce un proceso, ¿cierto?, que se llama el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que la persona, el hombre, nazca de nuevo. Dice, de cierto os digo, que el que naciere de nuevo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Si el hombre o la mujer no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios y no puede tener una relación con Dios y no puede tener una comunión con Dios. Debe haber un nuevo nacimiento, debe haber un momento en la vida en que comience un nuevo proceso de restauración, de redención
de reconciliación de nuestra vida con el Señor. La frase nacido de nuevo literalmente significa nacido de arriba. El nacer de nuevo es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida en la persona que cree. El nuevo nacimiento es un acto de Dios impartido, ¿cierto?, para toda persona que cree, obviamente, ¿cierto?, en Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero aquí nos encontramos con dos cosas. Vemos a un Pablo, ¿cierto?, como lo mencioné recién, que dice: el mal está en mis miembros. En mi carne hay algo que me incita a hacer lo malo, independiente de que yo sea hijo de Dios. Hay una lucha interna. La Biblia nos enseña que nuestros grandes enemigos son el diablo, el mundo y la carne. Y de estos tres, la carne es el peor. ¿Por qué? Porque está en nosotros, está en nuestros miembros, está en nuestro físico. En la carne hay deseos, pasiones, hay concupiscencia, hay maldad. Y todas esas cosas están en nosotros y nos están impulsando día a día, ¿cierto?, a hacer lo malo delante de Dios. Y eso es lo que Dios necesita y es lo que Dios quiere cambiar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona el nuevo nacimiento aquí? Dijimos, ¿cierto?, que éramos tres personas en una. Bien, ¿dónde entonces está el nuevo nacimiento? ¿Dónde se manifiesta el nuevo nacimiento? Acá en Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando creemos en Él, cuando reconocemos nuestro pecado, porque tiene que haber un reconocimiento de nuestra situación, de nuestra posición. Debemos reconocer que nacimos sin pecado y que necesitamos un Salvador, y debe haber un arrepentimiento del pecado. Aunque yo no haya hecho nada en toda mi vida, aunque siempre toda mi vida haya sido bueno, aunque toda mi vida haya hecho beneficencia, haya ayudado a las personas, pero si yo no tengo a Cristo en el corazón, sigo en pecado, sigo en la naturaleza pecaminosa. Entonces necesito reconocer, ¿cierto?, que soy un pecador, que necesito ser restaurado, que necesito un Salvador, necesito que alguien venga y me ayude, ¿cierto?, que venga a redimir mi vida delante de Dios. Dice Juan 1:13, y continuando con de lo que leímos recién: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Cuando conocemos al Señor y somos perdonados, y comienza el proceso del nuevo nacimiento, nosotros ya, nuestra situación cambia de estado. Dice que los cuales no son engendrados de sangre. Cuando nacimos de nuevo, ya la forma de engendro no fue la misma que a nivel humano, fue en el espíritu. Y el nuevo nacimiento comienza ahí, en nuestro espíritu. Es el lugar donde Dios tiene su sede, tiene su habitación, desde donde Dios comienza a transformar y a tomar el control de nuestro cuerpo. Por eso Juan el Bautista decía: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Nosotros debemos entender de que cuando conocemos al Señor tenemos que tener un proyecto de vida, ¿cierto?, hacia adelante, y que Dios es el director de ese proyecto y que Él es el que dirige nuestra vida. Por lo tanto, nuestro espíritu,
¿cierto? Debe ser el que comienza a manejar nuestro ser. Nuestro ser es todo, o sea, es nuestro cuerpo, alma y espíritu. Pero es Dios quien tiene que comenzar a tomar el control a través de nuestro espíritu, ¿cierto? Con su Espíritu Santo. Y comienza a transformar nuestras vidas a través de qué? Del conocimiento de su palabra. Por eso es tan importante que usted conozca la palabra de Dios, que nosotros conozcamos lo que Dios desea para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios demanda de nosotros. Y cuando Jesús habla acerca de los mandamientos de Dios, dice que es necesario que nosotros guardemos sus mandamientos. Y dice una palabra que es importante. Y estos no son gravosos. O sea, no son ningún daño para nosotros. Los mandamientos de Dios son útiles, son beneficiosos